estamos en este mes celebrando ¿qué? Amor y amistad, ¿cierto? Y amor y amistad en muchos sentidos se vuelve una fecha comercial también. Se vuelve una fecha como de compromisos, una fecha en la que nos toca muchas veces jugar amigo secreto, en que nos toca regalos inclusive por encima del presupuesto que habíamos pensado, ¿cierto? ¿Les ha pasado? Entonces es un mes en el que no se puede desligar esa parte comercial, más sin embargo sí es un tiempo en el que nos permite como recordar la importancia del amor y la amistad. Y hoy el tema se titula de la siguiente manera, para que lo veamos en las pantallas. Hablemos ¿de qué? De amor. Dígale que está a su lado, hablemos de amor. Pero dígaselo bonito, no se lo diga frío ni serio, dígaselo bonito. Hablemos de amor. A ver qué cara le hace. ¿Listo? Y el amor es algo que es una de las palabras más importantes en nuestro vocabulario, en nuestro idioma, está relacionado con todos los aspectos de la vida y lo consideramos muy valioso hacia nuestra familia, hacia nuestra esposa, esposo, hacia ese prometido, prometida, hacia esas personas, inclusive también muchas veces hacia las cosas en las cuales estamos nosotros involucrados, ¿cierto? Pero hoy vamos a hablar del amor desde un punto de vista un poco diferente. Hoy vamos no a alabar la presencia del amor, sino a reflexionar sobre la ausencia del amor. ¿Listo? Para eso vamos a ir a la palabra en en Apocalipsis, capítulo 2, un texto muy conocido que es el mensaje que Dios da a una de sus 7 iglesias. Y la palabra dice de la siguiente manera, vamos a leer los 7 versículos de corrido. Amén. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Siguiente. Yo sé todo lo que haces, dice el Señor. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte, ¿por qué? Sin darte por vencido. Siguiente. Pero tengo una queja contra ti. ¿Cuál es? No me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído, dice el Señor. Vuélvete a mí y haz ¿qué? Las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Dice después, pero tienes esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Todo el que tenga, dígalo otra vez, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les dará del fruto del árbol de la vida que está ¿en dónde? En el paraíso de Dios, amén. Y aquí nos estamos dando cuenta, iglesia, cómo se escriben estos mensajes a 7 iglesias que no eran las únicas iglesias de su tiempo. No pensemos que esos mensajes eran que en ese tiempo solo habían 7 iglesias, no. Eran 7 iglesias que representaban a la iglesia de todos los tiempos, a la iglesia en la que nosotros estamos, a la iglesia más grande del país, pero a la iglesia que puede ser la más pequeñita y en la parte más escondida de un pueblo, por allá apartado en el África. De esa iglesia está hablando. Y aunque aquí puntualiza un mensaje a una iglesia, ese mensaje en realidad es un mensaje que se le da a toda la iglesia, pero tiene una particularidad y es que cada mensaje es diferente, porque está de acuerdo a una condición diferente de cada una de esas iglesias. Y aquí en Apocalipsis 1:19, que lo tenemos en pantalla, dice, escribe lo que has visto. Le dice ¿quién? Jesús al apóstol Juan. Tanto lo que ahora sucede como lo que sucederá después. Aquí estamos hablando de un Dios omnipotente, ¿no? Que tiene bajo control todas las circunstancias que rodean a su pueblo, que rodean a su iglesia. Y está diciéndole a Juan, ojo con todo lo que voy a escribir porque es importante, porque es lo que está pasando en el tiempo presente, pero es también lo que va a pasar en un tiempo futuro. Y entonces nosotros vemos acá que así como el Señor le escribe a esta iglesia, este mensaje a la iglesia de Éfeso, le escribe a las otras iglesias también.
Y les dice algo muy particular, lo voy a leer muy rápidamente. Le dice a Esmirna: has sufrido persecución, has tenido temor, pero no te preocupes que yo estaré contigo. Le dice a la iglesia de Pérgamo: tú has sido tolerante y se han apartado de la pureza doctrinal. Es el llamado de atención que le hace a la iglesia de Pérgamo. Después le dice a Tiatira: has contemporizado con el mundo y te has vuelto inmoral. Una iglesia que había permitido aceptar las cosas del mundo como válidas. Le dice a Sardis: estás moribunda. Era una iglesia que parecía estar muy viva, pero Cristo le dice: es una iglesia moribunda. Después está la iglesia a la que exalta, Filadelfia. ¿Sí la han escuchado? Inclusive hay muchas iglesias que se llaman Filadelfia. Le dice: tienes poca fuerza, eres pequeña, pero has guardado la fe, y la exalta. Es la única de las 7 iglesias exaltada junto con la iglesia de Esmirna, aunque la iglesia de Esmirna sufría persecución. Y le dice a la 7ª iglesia, Laodicea, autocomplaciente, los que se creen ricos, los que se creen que tienen todos. Esta es la única iglesia a la que el Señor Jesús no le da ninguna alabanza. En tu corazón, ¿cuál es la iglesia a la que perteneces? Aquí vamos entonces a centrarnos en la iglesia del amor, en esa iglesia que había perdido su primer amor, en esa iglesia que se había vuelto doctrinalmente muy buena, en que había aprendido muy bien las palabras del apóstol, las palabras de las escrituras, pero se había olvidado ese pequeño ingrediente importante que es ¿cuál? El amor. Y vamos a mirar un poquito Éfeso desde la perspectiva religiosa. Éfeso era una de las ciudades más grandes de su tiempo dentro del Imperio Romano. Era una ciudad portuaria, por lo tanto tenía un gran flujo de tráfico y de comercio que la hizo inmensamente rica. Y dice Hechos 19:35 lo siguiente: por fin el alcalde logró callarlos lo suficiente para poder hablar. Ciudadanos de Éfeso, les dijo, todos saben que la ciudad de Éfeso es la guardiana oficial del templo de la gran Artemisa, cuya imagen nos cayó del cielo. La tenían clara, ¿no? Nos cayó del cielo. Y este alegato surgió porque cuando los apóstoles llegaron a la ciudad de Éfeso, la gente se empezó a convertir al cristianismo. ¿Y cuál es la consecuencia de un pueblo que se convierte al cristianismo? Que deja atrás la idolatría, que deja atrás los ídolos, que deja atrás las prácticas ocultas. ¿Y qué ocurrió con la gente de esta ciudad? Que ya dejó de comerciar, ya dejó de comprar las estatuillas de la diosa Artemisa. La idolatría se empezó a volver una actividad de segundo lugar y todos empezaban a preocuparse porque eso les iba a afectar la economía y hubo un gran escándalo. Entonces aquí estamos viendo que era una ciudad muy idólatra. Hay un comentario de los Hechos que dice lo siguiente: Éfeso era un fuerte de Satanás. Aquí eran practicadas muchas cosas malvadas de índole supersticiosa y satánica. Libros que contenían fórmulas de hechicería y de otras artes prohibidas e impiadosas abundaban en esta ciudad, aparte de la gran inmoralidad que había cuando se le rendía honor a la diosa Artemisa. Inmoralidad, idolatría. Y allá Pablo y allá los apóstoles llegaron con un mensaje que empezó a impactar a esta iglesia. Después dice Hechos 19:19, que eso está un poquito antes de lo que acabamos de leer, dice: algunos de los nuevos creyentes que habían practicado la brujería trajeron sus libros y los quemaron delante de ¿quiénes? De todos. Esos libros tenían un valor de 50,000 monedas de plata. Aquí estamos hablando de que no solamente fue una iglesia, fue un pueblo idólatra, un pueblo inmoral. Estamos hablando de un pueblo que empezó a ser impactado por el evangelio de Jesucristo, que empezó a ser impactado por ese amor del Señor y que empezó a llevar predicadores como Pablo, como Timoteo, como Priscila, como Aquila, como Apolos, que formaron una iglesia muy fuerte. Entonces era una iglesia privilegiada, que contó con los mejores pastores, con los mejores maestros, que no podía tener una excusa de no buscar a Dios porque fue formada por los mejores. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí, iglesia? Bien, entonces esa es la iglesia, esa es la ciudad a donde primero habló Jesucristo al momento de llevar su mensaje. Y dentro de esas cartas hay una estructura que es lo que vamos a mirar muy rápidamente, y es que hubo primero un saludo. Empieza saludando a la iglesia, empieza como tal después diciéndole yo te conozco, después da una crítica, una exhortación, una advertencia y una promesa. Y ese es el Señor de la Biblia, hermanos. Ese es el Señor que a lo largo de toda la historia le ha estado hablando a un pueblo que escogió como suyo. ¿Te sientes hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios?
Has entendido que muchas veces la corrección que Dios te da es porque quiere que tú le honres, que le busques, que lo tengas por encima de todas las cosas. Y por eso a lo largo del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento hemos visto cómo se manifiesta un Dios que escoge a un pueblo, que lo saca en medio del mundo, le da unos mandamientos y le dice: obedéceme y yo te bendeciré. Sígueme y yo estaré contigo. Ese es el mensaje que siempre ha dado el Señor a lo largo de toda la Escritura. Ustedes lo van a ver de diferentes maneras, por diferentes profetas, por diferentes hombres, pero en esencia es el mismo mensaje. Yo te he escogido para bendecirte, para que tú me sirvas, pero ten presente que puedo tener cosas contra ti, que debes arrepentirte, y yo seguiré estando contigo. Amén. Amén. Bendito sea el Señor por su palabra. Bien, entonces algo muy importante, iglesia, y es que antes de que el Señor juzgue al mundo, nos va a juzgar a nosotros como su iglesia. Apocalipsis empieza juzgando ¿a quién? A la iglesia, y después juzga al mundo. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces hablamos de un saludo. Apocalipsis 2:1 nos dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Esa es la manera como el Señor se presenta. Yo los invito a que ustedes lean Apocalipsis 2 y se van a dar cuenta cómo con cada iglesia tiene una manera diferente de presentarse, donde deja ver toda su gloria y su poder como Dios. Pero aquí hay algo muy bonito, y es que les está diciendo: yo soy el que los cuido. Ustedes están en mi mano, iglesia. Ustedes, pastores, están en mis manos. Yo soy el que camina por medio de los candelabros de fuego. Él es el que está en medio de su iglesia. Iglesia, la iglesia no está dirigida por hombres. Habemos hombres que hemos sido colocados para poder dirigir humanamente la parte de organización de la iglesia, pero Él es el que la sustenta. No es el Papa, no es el pastor, es el Señor Jesús el que sustenta su iglesia. Amén. Y eso no lo podemos olvidar. Si fuera de nosotros, si la iglesia dependiera de nosotros, la iglesia hace mucho tiempo se hubiera terminado. Amén. Pero dependes de Él, y Él se presenta aquí como ese que la guarda, que está en su mano. Las 7 estrellas, las 7 iglesias representan a ese pueblo santo que Dios tiene en su mano. Amén. Después nos dice: yo conozco tus obras. Vamos a mirar los versos 2 y 3. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que se dicen ser apóstoles, pero ¿qué? No lo son. Has descubierto que son mentirosos. Y dice el verso 3: has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Qué bonito, ¿no? Qué bonito suenan todas esas palabras que el Señor le está diciendo a esta iglesia. Cómo está elogiando el trabajo que ha hecho, cómo ha mostrado y le recuerda. Es como si le hiciera una evaluación y le dice: bien por esta parte, has aguantado con perseverancia, conozco que tus obras son buenas, conozco que eres paciente, que perseveras en medio de las pruebas. Le hace una lista de chequeo. Si el Señor nos hiciera una lista de chequeo, ¿qué cosas buenas encontraría de lo que hemos hecho por Él, iglesia? Que nos sentáramos delante de Él y nos dijera: bueno, bien, Pepito Pérez, excelente esto que estás haciendo. Muy bien tu oración todas las mañanas a las 5, excelente. Muy bien el devocional que estás haciendo. Vas muy puntual a la iglesia todos los domingos. Entonces uno, wow, chévere, qué cristiano tan ejemplar soy, ¿cierto? Pensaríamos. Pero entonces aquí está reconociendo esas obras y dice: yo reconozco tus obras, yo conozco tus obras, iglesia. Él conoce lo que cada uno hacemos, tanto en lo público como en lo privado. El trabajo que estamos haciendo. Ser cristianos no es una tarea sencilla. Sabemos que el mundo tiene muchas presiones, que tenemos muchas tentaciones. ¿Alguien aquí no tiene tentación? De pronto que le haya tocado por ese lado librarse de la tentación. Pero todos estamos expuestos y todos sabemos que tenemos que luchar todos los días esa batalla de la fe. Tener paciencia. ¿Cuántas veces tenemos que tener paciencia de pronto con ese familiar inconverso, de pronto con esos compañeros del trabajo que no dicen cosas diferentes a lo que el mundo habla, que sus palabras son groseras, son blasfemas, son obscenas? Y nosotros tenemos muchas veces que plantarle buena cara y entender que son personas sobre las cuales no está la gracia de Dios. No puedes soportar a los malos, también le dice: no soportas a los malos, ¿cierto? Hay resistencia. No permite, como pasó con otra iglesia que se permeó del mundo, que permitió que el mundo entrara y la contaminara. Esta iglesia se mantenía firme,
frente a las doctrinas que no venían de parte de Dios. Y dice algo, Hechos 20, 29 al 30, que lo vamos a mirar, dice, Hechos 29, 20, 29, dice Pablo, cuando yo muera, vendrán otros que como si fueran lobos feroces, atacarán a todos los de la iglesia. También algunos que ahora son seguidores de Jesús comenzarán a enseñar mentiras para que todos en la iglesia los sigan y los obedezcan. ¿Estamos viviendo tiempos de apostasía? Es muy fácil, estamos a la distancia de un clic para mirar cómo hay muchas iglesias hoy en día en donde no se está predicando el verdadero evangelio, que fue muy hermosa la enseñanza que esta mañana nos daba Morix, en donde hablaba de esas características de ese verdadero evangelio, cómo se centra en el arrepentimiento, cómo se centra en buscar a Dios, cómo se centra en cambiar esas obras pecaminosas de antes, cómo se centra en encontrar a Jesucristo en nuestro diario vivir. Pero estamos enfrentándonos también a iglesias con doctrinas de muy dudosa reputación y debemos pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría, que nos dé ese discernimiento para saber qué es lo que viene de Él y qué es lo que viene del mundo. Amén. Tiempos difíciles, iglesia. Estamos viviendo tiempos difíciles en donde estamos viendo que esto que Pablo les advertía es algo real. Pero algo bonito de esta iglesia, y esta iglesia se tomó en serio las advertencias de Pablo. Dijeron, ojo con los falsos maestros, y dijeron, listo, sí señor, nosotros vamos a estar pendientes de los falsos maestros, vamos a estar pendientes de los malvados, que aquí no se nos meta nadie malo. Pero en ese camino y en ese trasegar se olvidaron del amor, de eso más importante, que aunque yo hable en lenguas extranjeras, aunque yo haga lo que haga, si no tengo amor, nada soy. Amén. Bien, entonces, otra cosa muy importante, vamos a verla en el capítulo 4, donde habla en el versículo 6, perdón. Dice, pero tienes esto a favor, que odias las obras malvadas, ¿de quiénes? De los nicolaitas. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales, ¿qué? Yo también aborrezco. Voy a leerles un pedacito de un escrito de Ireneo que dice de los nicolaitas lo siguiente para que me entiendan. Dice, los nicolaitas son los seguidores de aquel Nicolás, quien era uno de los primeros ordenados al diaconado por los apóstoles. Ellos llevaban vidas de indulgencia sin restricción. El carácter de estos hombres es plenamente señalado en Apocalipsis de Juan, porque enseñaban que es un asunto indiferente practicar el adulterio y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, dentro de la misma iglesia se había levantado este diácono Nicolás y había llevado a que el pueblo pensara que el hecho de seguir a Cristo no implicaba necesariamente dejar las viejas prácticas del mundo. ¿Recuerdan lo que les decía al principio? Que Éfeso era una ciudad, ¿qué? Idólatra e inmoral. Y esto era lo que este diácono estaba haciendo. Era un infiltrado en la iglesia. No había nacido de nuevo. Era aquel que enseñaba con mucha convicción, con mucha elocuencia acerca del camino, pero le decía a la gente, pero tranquilo que si usted adultera, eso no pasa nada. Pero tranquilo que comer cosas ofrecidas a los ídolos, eso tampoco pasa nada. Lo importante es que tú tengas el corazón para buscar a Dios. ¿No han escuchado eso? Es que no importa el pecado, no importa, Dios no mira Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Esas son frases que nosotros hemos alimentado en nuestra creencia, pero que en realidad debemos entrar a mirar si son completamente bíblicas. Y aquí lo que está diciendo es que dentro de la misma iglesia habían algunos que estaban siendo convencidos para desviar la fe de los de la mayoría. Y Éfeso en esto también era muy bueno. Había aprendido a detectar quién era aquel que venía a sustraer las ovejas para llevárselas con una doctrina completamente diferente. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces estamos hablando que conocía todas las obras. Hasta este momento la iglesia de Éfeso, ¿cuánto se saca? 10, ¿no? Está bien, está calificada por lo alto. Se saca 10 puntos en la evaluación. Pero vamos a mirar el siguiente paso. Tercero, una crítica. Le hace una crítica a la que vamos a ver, segundo, una crítica, que la vamos a ver en el verso 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A pesar de todo, pero más allá de todas esas cosas tan buenas que tú has hecho, el Señor no pasa por alto ese asunto en el cual estamos desalineados del camino por el que deberíamos estar. Le está diciendo, tengo contra ti algo, o sea, muy chévere todo lo que has hecho, excelente, pero tengo una cosita contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Ustedes sí se han dado cuenta del poder que tiene un pero?
Ustedes pueden hablar, pero, y cuando ustedes escuchan un pero, eso automáticamente como que anula todo lo que al principio se había dicho. Y vamos a llevarlo al ámbito laboral, ¿no? Yo, el trabajo, el informe que tenía que presentar, me esforcé haciéndolo muchísimo para que estuviera bien. Se lo presento al jefe, dice muy bueno el balance, muy buenas las estadísticas, excelente el resumen, pero ahí usted siente que todo se le acabó, que todo ese esfuerzo tan maravilloso que había usado quedó en simples 4 letras de un pero. Y aquí le dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Éfeso tiene algo muy interesante y es que su nombre significa amada, significa deseable. Y ese amor se dice en Reina Valera, tengo contra ti que has dejado, ni siquiera que has perdido, es que se te perdió, que hiciste el amor, se te perdió, lo dejaste. Y la diferencia entre perder y dejar es que uno sabe lo que deja, lo que pierda, las llaves, ayúdenme a buscarlas porque se me perdieron, pero cuando uno deja es porque sabe a dónde está. Y ellos habían dejado su primer amor, les había quitado importancia al amor en su diario vivir como iglesia. Habían dejado que ese amor se apagara. Y yo quiero decirles 5 cositas de los síntomas que hablan de una iglesia o de un cristiano que ha perdido su primer amor. Amén. Vamos a mirar. Y ustedes hacen su evaluación. Dice, la frescura y la espontaneidad espiritual es sustituida por frases aprendidas. ¿Cómo está la oración? A veces nuestras oraciones parecen un rezo, ¿no? Nos volvimos de las oraciones autómatas en que oramos y decimos, venga, pero yo otra vez estoy diciendo lo mismo. ¿No les ha pasado? Y a la otra mañana oramos y, oiga, yo como que estoy diciendo otra vez lo mismo de ayer. A mí me ha pasado. En realidad creo que a todos en algún momento nos ha pasado. No todos nuestros momentos espirituales están arriba. Y hay momentos en que uno ora y dice, venga, pero yo qué estoy haciendo? ¿A quién estoy orando? Y uno siente que ese techo se le cierra encima. Y esa frescura se pierde, ese amor de esa oración fresca, esa oración genuina, empieza a volverse una oración más por compromiso que por amor. Segundo, pregunta iglesia, ¿has perdido el gozo en el servicio al Señor? Al principio cuando entramos al servicio, sí, yo quiero servir logística, o yo quiero servir a adolescentes, parejas, la sensación, y empezamos a servir, y ese amor por el servicio es muy evidente al principio. Pero después uno empieza a ver que ese amor se sustituye como por compromiso, por el que me toca, por el que debo hacer, y empieza a volverse un compromiso con el hombre y deja de ser un compromiso con Dios. Todos los que sirven, evalúen si su servicio sigue siendo auténtico, porque hay días en que el servicio uno dice, uy, si yo me pudiera quedar, yo quisiera quedarme en la casa durmiendo, pero me acuerdo que tengo que predicar y se me pasa la pereza, ¿cierto? Y entonces vamos a la iglesia, pero con una actitud diferente a la que deberíamos ir. Tercero, ojo a esta. La vida de la iglesia se convierte en algo monótono, mecánico, aburrido, carente de interés. Tremendo, ¿no? Se convierte en algo mecánico. Las predicaciones de la palabra ya no nos dicen nada. Ay, no, pero es que hay un predicador que yo escuché y predica mejor esa. Esa que está diciendo el otro la predica mejor. Ay, no, es que hoy predica Marlon, qué pereza. A mí me gusta cuando predica Daniel o cuando predica el pastor, pero bueno, está bien, no está porque ya venimos desde lejos. O miramos por el internet, yo el devocional lo va a dar fulano, ay no, yo mejor miro otro. Porque nos pasa y eso puede ser un indicio de que quizás ese primer amor está tambaleando. El amor a los hermanos es sustituido por un espíritu crítico que nos lleva a censurar todo lo que hacen. Entonces estamos cantando, ¿no? Yeshua, y con el otro ojo mirando, y ese no está orando. Ese allá no está cantando, mal. Yo creo que está en pecado seguramente. Y nos volvemos críticos, dejamos ese espíritu de mansedumbre, dejamos ese espíritu de entender que todos aquí venimos con nuestra propia historia. Y que muchas veces el que está al lado y usted lo ve frío, lo ve indiferente, de pronto tenga un vía crucis en su corazón muy grande. Quizás su fe está siendo puesta a prueba. Quizás la persona no es la que más sonríe, no, nosotros queremos que en la iglesia todos nos sonrían. Y yo, por ejemplo, soy de los que poco sonríen, entonces van a decir es que ese es recreído. Puede que pase. Y entonces muchas veces nosotros entramos a mirar esa apariencia, uy, mire ese escote que trae, ¿no? Y entramos a mirar ese tipo de cosas y dejamos de lado esa sensibilidad de que esa persona necesita tanto de Dios como lo necesito yo. Amén.
¿Nos sentimos identificados con alguna iglesia? Amén. No, mentiras. ¿Listo? Vamos al siguiente. Lo siguiente entonces es una exhortación y una advertencia. Amén. Entonces dice el versículo 5 en la parte A. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Vamos a mirar, son tres cosas. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿De dónde has caído, iglesia? ¿De dónde nosotros hemos caído? Lo primero es recordar. Recordemos ese primer tiempo cuando vinimos a la iglesia, cuando llegamos y nos enamoramos de la alabanza, nos enamoramos de esa primera predicación, cuando nos encantaba saludar a todo el mundo, cuando sentíamos ese gozo tan hermoso que el Señor nos daba, que éramos los primeros en llegar, que éramos los últimos en irnos, ahora somos los últimos en llegar y los primeros en irnos, ¿cierto? Porque pasa. Recordemos de dónde hemos caído, recordemos esas esferas espirituales en las que al principio nos sentíamos tan complacidos con el Señor. Hay un texto en Lucas 15 que no está en las pantallas que dice, Lucas 15, 17, 19 nos recuerda la historia del hijo pródigo. Y dice el hijo pródigo, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Quiero resaltar la primera parte, ¿cómo dice? Y volviendo en sí, iglesia. Volvamos en sí. Recordemos esas cosas que antes eran tan lindas y que nos gustaban y retomemos eso que el Señor nos ha dado. Lo siguiente que dice es, primero entonces es que recordar. Segundo, arrepiéntete. Y arrepiéntete. Nosotros muchas veces tenemos éxito luchando con el pecado. No somos adúlteros, yo ya no me meto en chismes, yo ya he dejado la arrogancia, yo ya tengo dominado mi orgullo, yo ya coloco a Satanás bajo mis pies todos los días. Pero muchas veces entra es la apatía y aquí dice arrepiéntete de tu frialdad, arrepiéntete de tu apatía, arrepiéntete de pensar que ya lo tienes todo resuelto. Y vuelve a las primeras obras, que es lo tercero. ¿Y cuáles son esas primeras obras? Esas obras básicas de las que nos enamoraron del Señor, su perdón. ¿Alguien está agradecido con Dios por su perdón? Por su misericordia, porque te dio un nombre nuevo, porque escribió tu nombre en el libro de la vida. Esas son las misericordias. Eso es lo primero, de cobrar ese amor por Dios en la oración, a través de su palabra, a través de congregarnos. Hay mucha gente que después de la pandemia dejó de congregarse, que mucha gente después de que vino todo ese tiempo nunca más los volvimos a ver. Hay mucha gente que inclusive sigue viniendo a la iglesia, pero su primer amor hace mucho tiempo se apagó. Y yo quiero que tú te examines, que cada uno de ustedes examine cómo está su amor con Dios. Imagínese una vela encendida, ¿está a punto de apagarse? O más bien tiene una llamita decente. ¿Cómo está tu primer amor con Dios? ¿Cómo está tu tiempo de oración con Dios? Muchas veces no queremos orar. Hay mañanas en que no lo queremos hacer. Hay días en que perdemos la batalla, nos levantamos y no oramos. Y, ay, Dios mío, no oré. Pero ¿cuál es esa actitud? De que yo me levanto en la mañana y lo primero que quiero es ir y rendirme delante de Dios, escuchar su voz, que Él hable a mi corazón. O me acordé como a las 10 de la mañana. Esta mañana yo no oré. Qué mal. Eso debería ser el primer pensamiento en nuestro corazón a diario, que tú te levantaras y así como cuando uno se despierta, lo primero que piensa o es en el problema que tiene por resolver o en lo que tiene que hacer, o me voy de viaje, entonces me despierto y las maletas, toca dejarlas listas. Uy, o me despierto a las 2 de la mañana con la preocupación, tengo reunión con mi jefe a las 8 y quién sabe qué me va a decir. También debería ser una preocupación para nosotros al momento de despertar, abrir nuestros ojos, decir, lo primero que yo tengo que hacer es ir delante de mi Padre, que ha hecho tanto por mí y que yo muchas veces lo dejo pasar por alto. Hay que recordar ese gozo, iglesia. Recordemos ese gozo, recordemos esas cosas. No es difícil la tarea. Volver a las primeras obras es volver a recuperar ese amor. Si usted se reconcilia con alguien, usted le lleva un chocolate, le lleva una flor, ¿cierto? Le escribe un poema. Bueno, eso se decía en mi época, yo no sé nada de ustedes cómo se haga. Pero habían unos detalles que le implicaban a uno como recuperar esa relación, volver al principio, volver a hablar de las cosas básicas,
de las cosas principales, no de la gran teología, no del pecado del mundo, de cómo está mi relación con Dios, cómo la puedo hacer yo mejor, cómo puedo yo volverme a enamorar de Él. La vida cristiana debe pasar de la emoción a la convicción. Cuando llegamos a los caminos del Señor lloramos y es que el Espíritu Santo me está tomando de una manera especial y lloramos y sentimos ese gozo y después de un tiempo venga, pero yo ya no siento todas esas cosas. Cuando no lo sientas es porque tu relación ha madurado. Cuando ya no sientas esa emoción de que te lleva como a querer experimentar todo en tus sentimientos, en tus sensaciones, ya llegas a la fe, a sentir el convencimiento que Dios coloca en tu corazón. Es como un matrimonio. ¿Quiénes están casados acá? ¿Quién lleva más de 10 años casado? Mucho aguante el de ustedes. ¿Quién lleva más de 15 años casado? Oh, más todavía, felicitaciones. ¿Quién lleva más de 20? Yo llevo más de 20. Bien, valientes, un aplauso para ustedes. Y hay una característica y es que un matrimonio cuando persevera en el tiempo, ya deja todas esas emociones de lado. Ya yo entiendo cómo es ella. Ya entiende cómo soy yo. Yo ya sé que ese berrinche se le va a pasar. Ella ya me entiende, él es así, yo ya sé que eso toca darle tiempito para que se calme, ¿cierto? Ya entendemos, esa es una relación madura de pareja. Una relación con Dios es igual. Una relación con Dios es que si yo no siento nada, igual sé que Él va a orar en mi vida. Igual yo sé que Él va a estar ahí para mí. No tengo yo que sentir nada por dentro para saber que Él es mi ayudador, es mi consuelo, es el que está ahí para mí. Porque muchas veces caemos en ese error. Si no sentimos nada, es porque vinimos y perdimos el tiempo en la iglesia. Y no es así. Amén. Entonces, una advertencia, iglesia. Ya vimos la exhortación y es que había que volver por medio de recordar, de arrepentirse y de hacer ¿qué? Las primeras obras. Amén. Después viene la advertencia. Dice, bueno, arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído, haz las primeras obras, porque si no vengo a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Des en cuenta que el Señor es amor, es paciente, es misericordioso, pero también se cansa de que nosotros nos hagamos los de la vista gorda cuando debemos arrepentirnos. Quitaré tu candelero de su lugar. Y una iglesia a la que se le quita el candelero es una iglesia que pierde su capacidad de impactar al mundo con su palabra. Es una iglesia en la cual todos los que vienen tienen vidas frías e indiferentes delante de Dios. Es una iglesia que se ocupa mucho de las actividades y que le importa es el cumplimiento de las actividades, pero que el componente humano pasa a un segundo lugar. Es esa iglesia que continúa organizándose, que tiene que todos los domingos se congrega, que ora, que alaba, pero que en el fondo uno sabe, aquí pasa algo, aquí hay algo, aquí a esta iglesia le falta algo. A tu corazón le puede estar haciendo falta algo. Y son cosas que muchas veces son muy pequeñas y muy sutiles, las que marcan la diferencia entre un corazón que ama y un corazón que ha perdido el primer amor. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Hemos comprendido este mensaje, no quiero hacerlo tan enredado. Yo a veces siento que me enredo mucho cuando explico las cosas, que por eso la gente no se ríe, que por eso la gente como que se duerme. Digo, ¿será que es que yo predico mal? Pero yo pido al Señor de todo corazón que eso que ustedes pueden captar de esta palabra pueda hacer un impacto en sus vidas de manera significativa. Amén. Lo último, el Señor es hermoso y así como nos hace una advertencia, una exhortación, también nos hace una promesa. Una promesa para que vean que el Señor es completo en todo lo que hace. Amén. La promesa la vemos en Apocalipsis 7. Dice, todo el que tenga oídos, ¿qué? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga. Hay que escuchar la voz del Espíritu que siempre nos habla, iglesia. Esa voz del Espíritu Santo que siempre está ahí. O me van a decir, si no, el Espíritu Santo no les habla todo el tiempo. Él sabe cuando uno va a hacer algo mal. Él sabe cuando uno ha dejado de hacer algo bueno. Y como que está ahí tocando la puerta, ¿no? Como el vecino que viene a cobrar el arriendo. Ay, otra vez el vecino a cobrar el arriendo. El Espíritu Santo muchas veces está ahí golpeando. Oye, endereza, tú sabes que tienes que dejar esa mujer, tú sabes que tienes que dejar ese hombre, tú sabes que tienes que dejar de hacer esos negocios, tú sabes que tienes que dejar esas palabras. Y está todo el tiempo ahí tocando la puerta, rearguyendo, escucharlo. Y aquí el mensaje que está dando el Espíritu por medio de Jesucristo es:
El que tenga oído, oiga lo que dice a las iglesias, lo que dice a Tierra Deseable, lo que está diciendo a cada uno de ustedes. No hay que olvidar ese primer amor, iglesia, porque la recompensa también es hermosa. Así como el Señor sabe que nosotros somos sus hijos y nos corrige, lo que Él quiere es que nosotros cada día tengamos una relación más madura con Él, que lo amemos más, que podamos venir delante de tu presencia y decir, Señor, tú lo eres todo, yo no necesito más desde que tú estás conmigo. Y esa promesa, les quiero dar la promesa, ¿quieren recibir la promesa? Dice entonces la promesa, el versículo, porfis. No, esa no es la anterior, porfa. La anterior. Ay, eso ahí, dice, al que venciere, le haré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermano, pero es que todos los días lucho, yo todos los días venzo en la tentación, el pecado, yo todos los días oro, me fortalezco en Dios. Pero ¿saben cuál es ese premio al que venciere? ¿Saben cuál es el arma para vencer? Ahora sí coloca el texto, porfa. Vamos a mirar lo que dice 1 Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el que vence al mundo, iglesia. No es lo mucho que tú luches con el pecado. No es lo mucho que tú te abstengas a hacer de malo. Es el que permanece en Cristo, el que vence al mundo. Vamos a mirar el último versículo ya para terminar. Solo me pasé 8 minuticos. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que está unido a mí como yo estoy unido a él, ¿dará qué? Si están separados de mí no pueden hacer nada. El que no está unido a mí lo echan fuera y se seca. Así como le pasa a las ramas que se recogen y se echan al fuego y se queman. Iglesia, no dejemos que nos quiten el candelero. Porque esa vida que se queda sin ese candelero es esa vida que se apaga, es esa vida sin frutos, es esa vida que dura 20 años luchando con el mismo pecado. ¿Cómo podemos pasar 20 años luchando con el mismo pecado si la palabra nos dice que hemos sido libres? Tú puedes luchar con el pecado, tienes tus luchas, pero tiene que llegar un momento en el que el Señor te dé la victoria, porque si no Él sería mentiroso con sus promesas, de que su Espíritu está morando en tu vida. Y al Espíritu morar en nuestra vida nos da el poder para nosotros vencer la tentación y vencer el pecado. Así que si llevas años y años luchando con el pecado, pídele a Dios porque renueve ese amor por ti, porque te juntes nuevamente como ese pámpano que da fruto en su tiempo. Y la manera de vencer al mundo es reconociendo que Jesucristo es todo lo que necesitas en tu vida para ser feliz. No es la plata, no es el trabajo, no es la familia, no es una relación. Cuando lo tienes a Él, lo tienes todo. Aprendes a vivir con poco, aprendes a vivir con mucho, aprendes a dar gracias en la necesidad, aprendes a dar gracias en la abundancia, tu vida se enriquece. Y ese primer amor volverá a ti. Para terminar, dice un comentario de un libro que se llama De los Padres Anticeanos, escrito por Ignacio a los Efesios, y dice, aparentemente, al menos a corto plazo, los efesios consideraron esta advertencia. A principios del segundo siglo, Ignacio alabó el amor y la doctrina pura de los efesios. Ustedes, quien son la iglesia más santa de los efesios, la cual es muy famosa y celebrada por todo el mundo, ustedes, estando llenos del Espíritu Santo, no hacen nada de acuerdo a la carne, sino todas las cosas de acuerdo al Espíritu. Ustedes están plenos en Cristo Jesús. Amén. Un aplauso para el Señor maravilloso. Cierra tus ojos, vamos a orar, iglesia. Y yo quiero que esta oración que hagamos esta mañana sea una oración diferente, sea una oración en la cual podamos mirarnos en ese espejo de la palabra y decir, mi primer amor se está enfriando. Mi primer amor quizás ya se enfrió completamente. Y yo quiero que tú sepas algo, aquí dice, arrepiéntete, haz las primeras obras y recuerdas de dónde has caído, iglesia. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Qué bueno eres tú al mostrarnos la fidelidad de tu palabra, Señor, y al recordarnos, Señor, que ese primer amor es tan necesario para venir a ti, Señor. A veces cambiamos ese primer amor por crítica, Señor.
Cambiamos ese primer amor por monotonía, Señor, por cumplir con los hombres, Padre. Pero hoy tú nos das la oportunidad de venir delante de ti, Señor, con nuestro corazón humillado, Señor, y decirte perdón, Señor. Perdón por mi indiferencia. Perdón porque vengo a la iglesia simplemente por cumplir en muchas ocasiones. Perdóname, Señor, porque he dejado ese amor precioso con el que tú fuiste a la cruz para morir por mí, porque tú no escatimaste la vida ni siquiera de tu propio Hijo para que yo tuviera perdón de mis pecados, Señor. Yo te pido en esta mañana, Padre, que seas tú escuchando la oración de este pueblo que se arrepiente, Señor, que quizás ha dejado de hacer esas primeras obras, Dios, esas obras fáciles, Dios, esas obras de amor, esas obras de venir delante de tu presencia, Señor, y poder pasar tiempo delante de ti, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu perfección, reconociendo, Señor, que tú eres todo lo que necesitamos, Padre. Que no necesitamos, Señor, ser los teólogos del momento, que no necesitamos ser los que más adoran, los que más alaban, los que más cantan. Necesitamos reconocer, Señor, que nuestra vida depende de ti, que solamente tú nos puedes dar la fuerza para perseverar, para luchar, para insistir, Señor. Que en nuestras propias fuerzas nos cansaremos, pero en tu mano preciosa, Señor, seremos levantados, Padre. En tu mano preciosa, Señor, ese amor volverá a arder en nuestro corazón por ti, Señor. Ese amor precioso de darte a ti el primer lugar, Señor. De encontrarte en nuestro diario vivir cada día, Señor. De recordar, Señor, que tú eres nuestra máxima esperanza, nuestro máximo amor, Señor. Perdona la indiferencia de nuestro corazón, la frialdad de nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a tener ese encuentro contigo, ese primer momento donde empezó esa amistad contigo, Señor, donde pudimos reconocer que tú eras todo lo que necesitábamos, amado Señor. Gracias y mil gracias te doy por esta palabra. Mira a tu pueblo que en esta hora te reconoce y te necesita, Señor, y que quiere tener ese nuevo acercamiento contigo, Señor. Quita la dureza del corazón, Padre. Coloca corazones nuevos, corazones de carne, corazones de adoradores que te alaben, que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Y gracias, Padre, por las promesas preciosas que nos das de que contigo venceremos y que un día podremos comer de ese árbol de la vida junto a ti, Señor, cuando regresemos de nuevo a casa, a donde pertenecemos, Padre. Gracias, Señor, te damos. Bendito sea tu nombre, Señor. Nos despedimos con esta alabanza, reconociendo que tú eres nuestro Dios precioso y maravilloso, Señor.